Entonces, un saludo para todos en el silencio de la poesía, que para mí es un grito, pero la poesía es un saludo. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de estar con ustedes, porque hace años, pienso 40 años, que hice un viaje en Guatemala de poco tiempo. En aquellos entonces era una situación muy difícil y entonces, bueno, ya regresé a México vivo, la cosa esencial, ¿no? Entonces, es un saludo para ustedes y también para decir que tengo un español un poco difícil, porque hace años que no hablo español y hablo sobre todo el italiano, y entonces yo me recuerdo un poco del español que aprendí en México, mezclado de chilango, ¿no? Y entonces, que usted me disculpe de mi manera difícil de hablar el español. Entonces, muchísimas gracias para esta invitación. Yo pienso que la poesía hoy no tiene identidad. Yo pienso que la poesía es como una flor que se encuentra en el desierto, y cuando salimos esta flor en el desierto encontramos raíces que hacen miles y miles de kilómetros de largo, ¿no? Con el haiku, la beat generation y la poesía guatemalteca, por ejemplo. Entonces, estoy hablando a poetas y únicamente, y pienso que la identidad de la poesía o la vida de la vida de un poeta no es importante, es únicamente la poesía que actúa en la palabra de un poeta, ¿no? Entonces, ¿cómo contestar a tu primera intervención? Eh, 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 los dos libros que escribí, que se llama El tesoro de la guerra de España y El buzón del cementerio, son comentarios como cuentos de un movimiento de situaciones poéticas, nada más, nada más. Y la segunda cosa que eh, pienso que a veces se cruza la vida de un poeta con su propia poesía, pero sobre todo la poesía es un trozo de vida que cambia el lenguaje, y al revés, el lenguaje cambia este trozo de vida. Entonces es una reacción que se hace la vida y el lenguaje actuando el uno y el otro en sí. Es eso que se pasa. Es eso. Pero no oigo las preguntas, ¿eh? No oigo las preguntas. Sergio, otra pregunta. ¿Cómo trasladas, cómo ves la relación entre poesía y narración? Muchas veces, durante mucho tiempo, se descalificó al poeta narrador y se enfocaba mucho que el narrador tenía que ser únicamente narrador, o sea, contar una historia sin mezclar elementos poéticos. ¿Cómo ves ahora la influencia de la poesía en la narración? Oigo una palabra sobre dos, ¿eh? Esta se corta siempre. Entonces, la relación entre la poesía y la narración, la poesía es una experiencia, como el sagrado, como el amor. La narración es el comentario de este sagrado y de esta experiencia. Pero desde el punto de vista de la literatura, de la escritura, yo no veo una diferencia tan grande entre la poesía y la narración. Se puede ver,
pero la poesía es un movimiento dentro de la historia del lenguaje. Entonces, a veces, una definición de la poesía se actúa de una manera diferente en diversas geografías o en diversos tiempos de la historia de la literatura. Entonces, una cosa, sí, dar una definición de la poesía, lo que tú me estás preguntando, como una definición de la prosa, ¿no? Es una cosa que se mezcla. Cuando se estudia, por ejemplo, Yanis Ritsos, o la diferencia está difícil porque la poesía es un ritmo y pienso que a veces en la prosa hay más poesía, a veces, que en la poesía, ¿no? Porque la poesía que se autoproclama poesía, a veces no es una copia de la poesía que nega la poesía. Entonces, para mí, únicamente, cuando escribe prosa, es un comentario de la poesía, de un poema, de una explosión. Eh, pienso, pienso que la poesía es una manera de hacer del otro de hacer del otro un poeta. Y entonces que él me transforma. Entonces es el compartir esta experiencia es una manera definitiva, pero a veces, te lo digo, eh, Malaparte, por ejemplo, u otros poetas, bueno, otros escritores, está difícil de hacer la, la, la separación, la separación. Pero yo hago una separación para mí únicamente. Y entonces la poesía, la prosa es más analítica para mí que el poema. El poema no analiza mucho, pero la prosa sí analiza más que la poesía. Pero depende. La cosa que te digo, amigo, eh, puedo decir otra cosa mañana. Depende del momento. Te lo Depende del momento. preguntaba, te hacía esta pregunta porque a veces, Sí. al menos a mí, yo escribo novelas también, aunque es novela breve, escribo novela, pero no son breves porque Cantarle, quiera trabajar una extensión breve, sino que son breves porque siento que ah, la sí, novela ya está... funciona. Sí, ¿ya lo oyes? Ya. Qué bueno, Ya. qué bueno. J'ai enlevé un cable. Pues te mencionaba esto porque cuando se habla, por ejemplo, de Juan Rulfo, ¿verdad? Que conoces, por ejemplo, Pedro Páramo, Juan Rulfo, o Maurice Blanchot, o poetas que hacen, que construyen una narrativa, ¿verdad? Por lo regular sus novelas son breves, se acortan porque eh, no, la poesía no requiere saturación, por lo regular es muy condensada, el lenguaje es muy condensado, y eso pues también hace que las novelas de poeta, o como se le ha llamado, ¿no? Novela de poeta, pues también sean breves para no poner palabras de más. Muchas veces la novela está llena de lo que se le llamaría ripio, o está llena de palabras de más, o de mala poesía incluso, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, autores que han explorado esta relación entre la poesía y la narrativa, o la poesía y la prosa, son muy cuidadosos y cuidadosas de que no se coloquen palabras que sobreabunden, sino que siempre esté lo exacto, lo medido, lo que no puede de alguna forma sobrar, ¿verdad? Siempre es una poesía, es una narrativa corta, directa, llena de imágenes o llena de experimentación, ¿verdad? No es la prosa llana y, y nada más que se enfoca en contarte una historia, sino que, en resumen, busco, digamos, que la poesía en la narrativa
es una condensación del lenguaje hasta los últimos límites, ¿no? El lenguaje escrito de la forma más condensada, ¿verdad? La poesía la veo como lenguaje condensado hasta sus últimos límites, y cuando el poeta se introduce en el mundo narrativo, también sus historias son condensadas y su lenguaje también experimenta otras mutaciones, ¿verdad? Que tal vez un novelista o un narrador común no las experimentaría. No sé, Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me recuerdo yo vivía al lado del café en México hace años, en aquellos entonces, en los años 75, ¿no? Al lado del café de Juan Rulfo, ¿no? Entonces hablé con él muchas veces, ¿no? De este tipo de la diferencia entre la poesía y la prosa, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, pero funciona, puede funcionar para mí, pero a veces otros no funcionan. Por ejemplo, en poesía yo estoy buscando, busco un trabajo sobre la imagen muy preciso, ¿no? Porque pienso que la imagen es una concentración dinámica que hace explotar las zonas invisibles en el cerebelo. No es una cosa, la metáfora, la imagen no es una cosa únicamente para la belleza de un poema, pero únicamente es como un ataque, un accidente irremediable, ¿no? Y pienso que la prosa no acumula los accidentes de este tipo, las explosiones, ¿no? Las concentraciones, ¿no? Las cosas así. Pero bueno, es un debate infinito, ¿eh? Es un debate infinito. Pero yo soy poeta, entonces pienso que toda la prosa que estoy escribiendo es un comentario de la poesía, únicamente. Incluso los textos que ha leído Mari ahorita. Sí. Dígame. ¿Puedo preguntar algo? Quisiera saber cuál es tu relación con la traducción, si tú mismo has traducido o si has sido traducido a otros idiomas y cómo lo has vivido, si has estado satisfecho, si has sido sí, interpelado. Entiendo. La poesía es siempre una traducción en su propia lengua. Y entonces un poeta es siempre un traductor, se traduce siempre. Tú que de habla española, guatemalteca, tú estás haciendo una traducción de tu propia lengua, ¿no? Y siempre. Y es una cosa... entonces, siempre la poesía, yo soy de la tradición de los trovadores, de Toulouse, del occitano, ¿no? Tenemos una tradición cerrada, chiusa, cerrada, sí, y una tradición abierta, ¿no? Entonces, siempre la poesía camina de una manera como sobre un hilo hilo de equilibrista, ¿no? De maravillista, no sé cómo se dice, para entre el chiuso, la cosa cerrada y la cosa abierta, ¿no? Entonces, el problema de la traducción. La traducción es una manera de caminar entre los dos momentos que hacen la poesía. Porque la oscuridad de la poesía o la claridad de la poesía es siempre un compromiso que debemos actuar, vivir. Y entonces la traducción de la lengua es otro, ¿cómo se dice? Es otra cosa. No es el problema de la poesía, pero el problema de la comunicación que se presenta delante de nosotros. El problema de la comunicación. Pero yo pienso que hay muchas poesías y muchos puntos de vista de poesía.
El primero es que hay una poesía que se hace con los ojos. Entonces es una visión. Y hay una poesía que se hace también con la oreja, con el sonido. Entonces, la poesía, claro, se mezcla entre el ojo y la oreja, ¿no? Pero la ideología dominante de la traducción, en Francia, por ejemplo, es un problema del sonido. Dicen, por ejemplo, que la poesía es una cosa sonora que se oiga. No es verdad. Hay poesía que se lee únicamente y que pertenece a la visión, se dice la visión de los ojos, ¿no? Entonces hay una mezcla entre el sonido y la visión. Entonces una traducción, yo me recuerdo de una entrevista de un debate que hice con Juan José Arreola, ¿no? En este tiempo, Octavio Paz, que conocía y trabajé un poco con él, y hacía la traducción de una poesía francesa muy difícil, que para mí es la más bella de la poesía del soneto en Francia, de Nerval, El desdichado. No sé si usted lo conoce, ¿no? Je suis le ténébreux, le veuf inconsolé. Y Juan José Arreola me decía, no sé si está conocido hoy en América Latina, porque murió hace años, ¿eh? Y el Juan José Arreola hizo una traducción de 17 años, ¿no? Y entonces las dos comparaciones hacían la traducción de Paz y la traducción de Juan José Arreola. Pero yo, por ejemplo, en la traducción pienso que hay que privilegiar un aspecto. Si se puede mezclar los dos aspectos, de la imagen y del sonido, mejor. Es más fácil en español y en francés o en italiano, pero imagínate en chino, con el chinés. Es una cosa terrible, ¿no? Y entonces pienso que la visión es un momento de la poesía y se puede desarrollar toda una traducción desde el punto de vista de la metáfora de la visión. Pero pienso que la traducción que se hace con la oreja, porque hay que poner ejemplos en las situaciones más extremas, ¿no? Entre el español y el chinés, por ejemplo, ¿no? Son cosas que no funcionan bien. Y que no funcionan bien, o que es una manera de vivir el poema de un punto de vista de la teoría, ¿no? Y pienso, per finalizar esta pregunta, ¿no? Que la poesía, una traducción, no es establecer la correspondencia entre dos lenguas, entre dos idiomas, pero como la lengua de partida, del principio, va a transformar la lengua de llegada. Es el problema únicamente de la poesía. Y pienso que hay que privilegiar únicamente este camino entre el inicio de la palabra y al final, a la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar la lengua cómo la lengua de partida transforma la lengua de llegada? Entonces, es un juego. Entonces, si la poesía es únicamente para traducir una poesía, para traducir una poesía, siempre es un punto, es un compromiso, una decisión. Y entonces hay que explicarla, analizarla de una manera en introducción, y entonces así, advertir y también hacer una creación. Sí, cuando se traduce Rilke, por ejemplo, ¿no? Entonces la traducción de Rilke es buena porque transforma el francés. No es un equivalente, porque hay que privilegiar, por ejemplo, la escritura alemana, de Alemania, ¿no? Con el alemán, que las cosas se hacen al final de la frase, ¿no? Entonces transforma. Y yo
pienso que es una manera de traducir. Cuando se puede, es por eso que hay muchas versiones, pero hacer exactamente una traducción de un soneto a otro soneto, por ejemplo, ¿no? Es una cosa imposible. Yo lo sé, la discusión entre Octavio Paz y Juan José Arreola en aquellos entonces en México era interesante, ¿no? Pero era un debate de fondo, ¿no? Traducir el chinés, por ejemplo, es una cosa que está difícil. Decir que la poesía es un ritmo, y realmente es un ritmo la poesía, es el ritmo que hace el sentido, pero también la poesía es el secreto del lenguaje, ¿no? Entonces hay que hacer un juego entre los lenguajes, ¿no? Un juego entre los lenguajes. Pero cómo salir y llegar. La llegada es la transformación de la lengua del lector de la llegada. Es eso que hay que pensar. No la traducción, no el equivalente. La poesía no debe hacer un equivalente. Debe hacer una transformación radical. Hay cosas que me imagino, por ejemplo, en la traducción de ser sumamente difícil, que es la poesía, por ejemplo, visual o el teatro, ¿no? El teatro es contemporáneo, digamos, la poesía hecha teatro debe ser complicadísimo traducirla. Y de la misma forma, por ejemplo, traducir a los poetas visuales o a los poetas concretos, por ejemplo, la poesía concreta brasileña o la poesía que explora esas partes visuales debe ser muy complicado. Es más fácil. No, es más fácil. Es más fácil. Yo pienso que una poesía visual es más fácil porque no se traduce, es visual. Claro. O sea, está, digamos, un Henry Michaud. Sí, bueno, sí, yo pienso que es más fácil una cosa visual. El problema es la semántica, la poesía semántica, con el ritmo, con el juego de las imágenes que está jugando con el sonido. Eso es así, no se puede, pero es un juego infinito y nosotros, gente del amor, somos gente del juego infinito. Yo pienso una cosa. Entonces jugamos al infinito. Jugamos al infinito. Pienso que es el compromiso que tenemos. Me llama la atención este tema porque también, por ejemplo, viendo pues, toda la hoja de ruta de tu trabajo, de lo que has experimentado, has sido alguien que nunca se ha detenido a una sola forma, sino que estás en una continua exploración. Lo que mencionaba Marí de los chamanes. Luis Cardoso de Aragón, un escritor guatemalteco que vivió en México, fue la persona que introdujo a Antonina Artaud a Latinoamérica. Antonina Artaud estuvo con los tarahumaras, hizo varios viajes acompañados con este escritor guatemalteco. Luego también estuvo Arthur Cravan. O sea, hay una búsqueda del poeta por un aspecto espiritual también, pero no es un aspecto espiritual únicamente relegado a la espiritualidad occidental, sino a una búsqueda de la poesía, digamos, más antigua, más milenaria, ¿no? ¿Cómo ves la relación, por ejemplo, entre lo espiritual y la poesía, y lo espiritual, lo intelectual, y lo poético, lo espiritual, lo científico, a esta altura de tu recorrido y de tu investigación como artista? ¿Cómo te encuentras? Qué bueno que me preguntas. Qué bueno que me preguntas de esta cosa de Artaud, ¿no? Y yo pienso que la poesía es una definición de mi trabajo, ¿no? Es un sacrificio del lenguaje. La poesía es un sacrificio del lenguaje. El sacrificio al punto de vista del sagrado, ¿no? Y del sacrificio, de la muerte, ¿no? Y el sacrificio etnológico del lenguaje, sacrificar el lenguaje. La poesía empieza cuando se sacrifica el lenguaje. Entonces, es una manera también de contestar a tu primera pregunta desde el principio de la entrevista entre nosotros.
¿qué es la diferencia entre la poesía y la prosa? Yo pienso que poesía es sacrificio del lenguaje. Y cuando no hay sacrificio del lenguaje, no hay poesía. Es por eso que se puede encontrar sacrificio, poesía en la prosa. Cuando hay sacrificio, hay poesía. Esa es la cosa la más importante. Es el centro de mi tesis, que se llama la lengua arrancada. La lengua arrancada. Entonces, la poesía es una categoría también de la espiritualidad. Una poesía sin espiritualidad no existe, ¿no? Mis amigos franceses, ¿no? Como Guy Vic, por ejemplo, que era comunista, ¿no? Pero era también panteísta. Y el materialismo Neruda, por ejemplo, Yanis Ritsos, todos los poetas tremendos que hicieron, que acompañaron el movimiento de lucha, ¿no? Son gente que también buscan lo invisible dentro de las palabras para ver el mundo, ¿no? Es por eso que me acerqué un poco como Artaud de los huicholes. Yo viví mucho tiempo con los huicholes en México y escribí un libro que se llama Nierica o Las Memorias del Quinto Sol, que publicó el Fondo de, no sé, en México, de Cultura Económica, ¿no? Y es, ¿cómo se llama? Mi amigo Enrique Flores, que hizo la traducción. Buscar hacer un hoyo en la materia para ver lo que existe atrás de la materia. Hacer un hoyo, un buco, un nierica. Y entonces este tipo de sacrificio con el lenguaje que hacemos. Mi primera lección, y lo escribí en la lengua arrancada, mi primera lección en poesía era una lección de Nezahualcóyotl, el poeta azteca, ¿no? Nezahualcóyotl. Porque Nezahualcóyotl, bueno, la leyenda, la historia dice que prohibió el sacrificio humano para reemplazarlo por el sacrificio de las mariposas, de los insectos, las mariposas. Entonces, de inmediato, cuando llegué a México en 76, acababa de encontrar a Bolaño, a Roberto Bolaño, y los infrarrealistas, que eran mis amigos. Y encontré al mismo tiempo Nezahualcóyotl, es una historia de la poesía, ¿no? Y entonces Nezahualcóyotl, que preconiza el sacrificio de las mariposas y no el sacrificio humano, yo pensé inmediatamente que las mariposas eran las palabras. Entonces, yo pensé tener en mis manos una definición increíble de la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué definición? Sacrificio de las palabras. Sacrificar las palabras. Entonces estoy muy al lado de Artaud. Bueno, con los tarahumaras, y etcétera, etcétera. Pero también yo, en aquellos entonces, yo me acerqué de gente que trabajé con ellos, como Kedge, ¿no? Como de gente de Fluxus, e inventamos un poco, al final, yo en la cola, pero inventé otro tipo de trabajo. México era muy importante para mí, porque encontré a Marcos Curtix, no sé si está conocido hoy, pero él murió, era mi hermano. Entonces, inventé la poesía de acción, es decir, cómo decir un poema en acción. Entonces, era una cosa fácil para mí. El italiano me está llegando en la cabeza. Agarré la página del poema e hice en la tierra otro tipo de página, ¿no? Empezó la cosa yo me recuerdo con los jitomates. Se dice en Guatemala los jitomates. Empecé con jitomates, ¿por qué? Porque mirando la televisión, y no sabía que en el mismo tiempo Jean Genet
miraba el mismo tipo de televisión conmigo, y en Beirut, gente con un jitomate en la mano preguntaba a la gente que salía del campo y que para hacer las despensas, para hacer las despensas, ¿cómo se llama la cosa que tengo en mi mano? ¿Cómo se llama? El jitomate. La gente de una manera normal dice jitomate, ¿no? Pero en aquellos entonces la gente que salía del campo eran palestinos. Entonces los palestinos decían, no pronunciaban el nombre de jitomate de la misma manera que los otros árabes, ¿no? Entonces decían bandura o banadura, dos cosas diferentes. Entonces, y mataban la gente que pronunciaba mal el nombre del jitomate. Es una cosa importante. La preocupación de la traducción del servicio, matar la gente que pronuncia mal el nombre del jitomate. Pero inmediatamente, como leía la Biblia, ¿no? Yo pensaba al pasaje importante de los jueces, ¿no? A donde se mata de la misma manera, 40.000, la Biblia dice que 40.000 matados entre los hebreos, ¿no? La gente que pronunciaba mal el nombre del trigo en flores, shibolet en hebreo, shibolet. Y la gente que pronunciaba mal, que silbaba, shibolet, era matada. Entonces, en la misma área geográfica se mataba por la pronunciación, imagínate, de un nombre, el nombre del jitomate. Entonces, de inmediato, agarré los jitomates que crecían en mi patio, en mi jardín, en mi horta, sé cómo se dice en español, y entonces agarré todos los jitomates, 50 kilos de jitomates, ¿no? Y sobre una sábana blanca, grande, ¿no? Escribí dije una poesía larga, escrita sobre un bastón, y aplastando con mis pies los jitomates para los palestinos. Pero eso hace 40 años, o 40. Entonces, y empecé a hacer un sacrificio, una poesía de acción, ¿no? Una poesía de acción. Entonces, la cosa del sacrificio, del lenguaje, de la poesía de acción, es una cosa fundamental para mí. Pero encontré mi teoría de la poesía cuando estudié realmente por acaso, así, como un regalo del universo, el mito de Filomela, que era mi mito total. Filomela, la donna que le gusta el canto, que le gusta el poema etimológicamente, ¿no? Que era la hermana de Roquenet. Bueno, es toda una historia, ¿no? Pero Teré le arrancó la lengua, y esta mujer que le gustaba, que era una poeta, no tenía únicamente para hacer su poesía que el buco negro de su boca, la lengua arrancada, ¿no? Entonces pienso que todo tipo de poesía es una lengua arrancada, un sacrificio etimológicamente fuerte, ¿no? Total, muy reactivo, ¿no? Entonces, la traducción también, porque cuando tocamos la poesía, tocamos la acción, la traducción y todo, toca de inmediato la imposibilidad del poema. Y entonces la acción es una manera de inventar otra página en la tierra para transmitir, para hacer vivir un momento, un aspecto, una geometría de su poesía. Entonces, bueno, ¿usted entiende lo que estoy diciendo? No está demasiado complicado, no, No nos es complicado. Hay varios aspectos, Sergey. Uno de los aspectos es, por ejemplo, cómo
se trasladó la poesía prehispánica, sobre todo maya, a la cultura occidental. Los códices fueron destruidos, por ejemplo. Los sacerdotes españoles, Diego de Landa sobre todo, destruyó los códices. Entonces todo quedó en una oralidad y la poesía se transmitió a través del rito. La poesía no tenía ninguna diferencia entre el rito y la creación y poética. Exacto. Un amigo que es un artista, un escultor de origen sutujil, me decía que la palabra arte, por ejemplo, la palabra arte o la palabra poesía no existe en los idiomas mayas. Sin embargo, lo que se conoce como poesía o arte es lo mismo que se usa para decir sagrado, ¿no? Ay, exactamente. En los idiomas mayas, al menos de Guatemala, la poesía y arte es lo mismo que decir sagrado. Y yo le preguntaba qué era lo sagrado. Entonces, él me dice, lo sagrado es recoger algo que está olvidado y volverlo a colocar ante los ojos de las personas. Exactamente. Entonces me llama muchísimo la atención porque esto es completamente relacionado. Cuando tú dices la poesía comienza con el sacrificio del lenguaje y con lo invisible del mundo, ¿verdad? Sí. Recuperar lo invisible del mundo. Sí, eso es completamente lo mismo que me dice este artista, Sutujil, aquí indígena guatemalteco, relacionado a la poesía. Pero ustedes vienen de mundos muy distintos, de países, de culturas, de formaciones muy distintas, pero se encuentran en esta reflexión acerca de lo sagrado, de lo invisible y de los límites del lenguaje. Como Hölderlin también lo encontró, como Artaud lo encontró, como Nezahualcóyotl, como, qué sé yo, los poetas brasileños, Osvaldo de Andrade, o qué sé yo, ¿no? Encuentran un vínculo, o Joseph Beuys, hay una relación en ese pensamiento que trasciende el idioma, que trasciende la traducción, que trasciende las lenguas, porque las lenguas como el francés o el español van a desaparecer tarde o temprano. Entonces, ¿qué va a quedar? Lo invisible. Va a quedar esa reconstrucción de la poesía desde la memoria, ¿no? Desde todas sus transformaciones, desde lo sagrado, desde recuperar algo y volverlo a poner ante los ojos de los demás. Me parece apasionante ese tema y sobre todo la forma como lo explicas, cómo lo reflexionas, me deja muchas cosas dando vueltas en la cabeza, ¿no? Javier, estoy totalmente de acuerdo con las cosas que estás diciendo y bueno, me gustaría hablar horas contigo. Para mí es una evidencia, es el sacrificio del lenguaje. La poesía es un rito de poner en escritura o en boca este sacrificio. Por ejemplo, el haiku, cuando trabajé mucho el haiku, el año próximo, Marie, publico mi tesis sobre la poesía, la lengua arrancada, y los aspectos sobre el haiku, el mito de Filomela, que es un mito de sacrificio también, están desarrollados más, ¿no? Entonces un librote de 1000 páginas, ¿no? Que voy a publicar. Pero el haiku, por ejemplo, el mejor de los haikus, Javier, son haikus palindrómicos, no sé si se dice en español, que pueden leerse en los dos movimientos. Imagínate, la gente que hace el haiku en Francia, por ejemplo, está muy, muy interesante la cosa del haiku. Pienso que es únicamente 3 versos, 5, 7, 5. Es una tontería, una imbecilidad total. No son 5, 7, 5, porque es imposible traducir. Imagínate, 5 sílabos, que no son sílabos además, que es más complejo, ¿no? 7 y 5. Entonces, bueno, y a lo mejor publican haiku que se asumían a la, ¿cómo puedo decir? Que se asumían a la idea budista de la poesía. Es decir, hablar de una cosa dialéctica, la tercera parte,
de una cosa que no se ve. Pero el verdadero haiku es un ritual taoísta. Imagínate que se puede leer en los dos sentidos escrito en la tierra, ¿no? Es interesante. Entonces encontré de nuevo el aspecto ritual de la poesía y también el trabajo de vanguardia de la poesía sonora, por ejemplo, que estoy practicando, ¿no? O de la poesía de acción, o la cosa que se dice hoy, del performance, que yo estoy totalmente en contra de esta manera de hablar, ¿no? El performance es el arte, ¿cómo se puede decir? Egotista, que acompaña a la sociedad capitalista, ¿no? Es la expresión. La poesía, por ejemplo, no es una expresión. Yo estoy en contra de la expresión. No quiere decir nada, porque yo me exprimo sirve a nada. Pero el yo que desarrolla el sujeto, es decir, la liberación del conocimiento, de mi conocimiento y del conocimiento del otro, hago una diferencia entre el ego y el sujeto en filosofía. Ustedes, es una cosa importante. Entonces la gente que dice, la poesía es una expresión, un poco, pero 90% de la poesía es sujeto, ¿no? Y entonces el sujeto se opone totalmente a la expresión. Es otra cosa, que la gente se exprima. Es interesante, pero para decir tontería no me interesa. Pero el sujeto se cumple totalmente en el acto poético, en el ritual. ¿Qué es una poesía? Estoy inventando definiciones, Javier, contigo. Es inventar totalmente un rito que publica el ritmo del sujeto en su propia contemplación espiritual. Es eso, la poesía. Entonces, pienso que toda la poesía, y también la poesía, es una manera de racontar un ritual de la poesía. También proponer la historia de un ritual. Por ejemplo, cuando está con el amor es un ritual. El amor sin ritual no existe. Lo importante del amor es el ritual del amor, inventar la telepatía que existe entre dos seres, ¿no? Y es esta manera que se puede. Entonces, yo pienso también que toda la poesía es animista. Toda la poesía es animista. Toda la poesía es animista. Y que el animismo no lo quitaron así las sociedades, ¿cómo se dice?, dictatoriales de opresión o monoteístas, porque es como un universal del ser humano. Multiplicar al infinito la vida y verla cómo se hace. Pienso que la poesía, una imagen, por ejemplo, en poesía, una metáfora, es una contradicción animista. No es únicamente el ritmo ni el sonido de los versos, de una rima. Es la concentración animista, una bomba. Es un Hiroshima permanente. Y entonces, es por eso que me siento hermano de Lipo, por ejemplo. Entonces, que la modernidad, por ejemplo, para mí no empieza con Rimbaud. La modernidad empieza con otra gente, con otras geografías, ¿no? Entonces estoy buscando, pienso que estar moderno o ser moderno, no sé cómo se dice, la diferencia entre en el ser y en el estar en este momento, es escoger su pasado. La modernidad para mí es escoger su pasado. Es por eso que soy un tradicionalista impenitente, porque invento una tradición cada día.
es mi manera de hablar de la poesía. Un ritual es siempre una nueva cosa. Una página en la cual estoy escribiendo una poesía es un nuevo tipo de ritual de conexión de las fuerzas entre ellas hasta la explosión total del amor, de la visión irremediable. Bueno, Javier, te contesté. Bueno. Oui, merci beaucoup, Serge. Je ne sais pas si Simon, peut-être Pedrosa, qui est un poète de l'action, qui écrit des scènes poétiques, pourrait peut-être avoir envie de te poser une question ou d'échanger avec toi. No sé si Simón quisieras decir algo a Serge o preguntarle a Serge. Dígame. Bueno, Simón hola. Pedrosa. Lo que pasa es que soy un poco tímido. Bueno, yo también. Me gusta mucho todo esto que tú hablas al respecto de la poesía de la acción, porque coincidimos bastante con un trabajo que hemos hecho hace años con Javier en un proyecto que se llamó Casa Bizarra. Y empezamos a hacer lecturas, reuniones de lecturas en el 98, a principios. Y la idea era hacer como algo más en el espacio y escena y cuestión de no usuales, que cuando tuvimos que dejar la casa en mayo del 98, entonces empezamos a hacer como sesiones de lectura, pero sesiones de lectura, por ejemplo, de Ginsberg, de los dadaístas, García Lorca, Luis Carlos Ayaragón. Y la idea era hacer como un montaje inmediato. Entonces era una reunión un día y lo llevábamos a cabo un jueves, un miércoles, en un horario, en un bar donde no llegaba nadie, habían 5 gatos. Y bueno, y nosotros haciendo nuestro vestuario y nuestra escena ahí, pero en esta cuestión de interpretar la poesía, pero hacer el ejercicio de leer a otros poetas. Me explico, no precisamente nuestros textos, sino ejercitarnos en el hecho de acercarnos en otra dimensión a la poesía. Y de eso surgieron muchas otras cosas, como utilizar recursos de filmografía o un personaje, y ninguna de estas acciones se repetían. Todo era esa acción y siempre si había otra oportunidad de hacer algo, se hacía otra cosa nueva. Nunca era como esto de pretender un teatro, ¿sí? Que ensayas y que tienes un personaje y un libreto y un guión específico. Había entre lo espontáneo, la inmediatez y lo efímero, digamos. Y pues prácticamente se sucedieron muchas cosas porque se instalaban objetos, se proyectaban ya cosas más específicas, ya cada quien elaboraba un personaje más puntual. Era una cuestión, era un ejercicio bastante interesante. Y de eso pues han surgido algunos videos que quedan ahí en el recuerdo y algunas cosas que se hacen todavía, ¿verdad? Sí, es muy interesante, somos hermanos, ¿no? Ya. También, no, hermano en el trabajo, ¿no? Sí, entonces, para contestar también hay una cosa sobre la poesía chamánica, ¿no? Pienso que Octavio Paz que me decía que realmente que el poeta es un artesano del lenguaje, pero también un chamán, ¿eh? Pero un chamán no es únicamente un poeta, ¿eh? Porque es necesario trabajar la poesía, el lenguaje. Pero sí, entonces yo trabajé muchos años, hice discos con Allen Ginsberg. Era mi amigo Ginsberg. Yo soy un amigo de la Beat Generation. Con Burroughs también, trabajé con Burroughs, con Cage, pero con Ginsberg hice tres discos, ¿no?
Y Ginsberg, yo entendí una cosa con Alain, que me decía siempre, me decía, Sergio, tú debes decir tu poesía con tus dientes, así, con la boca abierta, así, adelantada, ¿no? Con ¿cómo se dice? Con la manera de morder las palabras. Y es Bob Dylan que decía a Ginsberg, dice a Sergio que debe decir la poesía con sus dientes, con the morder, the morder. Entonces, yo hice recitales de Kadich, de Howl, etcétera, etcétera, y entendí una cosa que está importante desarrollar, ¿no? Que la tradición de la poesía americana es una tradición oral, Whitman, esa es la oralidad. La tradición de una modernidad, de una cierta modernidad francesa, es Mallarmé, es decir, la escritura. Entonces, son dos cruceros diferentes. Uno es Mallarmé, el otro es Whitman. Yo soy más del lado de Whitman. Es por decir, es por esa cosa que al principio dije que la poesía es una flor que encontramos en un desierto, ¿no? Que cuando arrancamos esta flor descubrimos raíces de miles y miles de kilómetros de largo, ¿no? En Guatemala, unas raíces de Guatemala, de Nueva York, de Japón, del hipo africana y todo eso. Es por eso que hoy la poesía internacionalista, como internacionalista no quiere decir que no hay una identidad, y es importante, ¿no? Entonces también yo estoy en contra del teatro, como Artaud, pero no estoy en contra de la gente que actúa en el teatro. Es una posición teórica, ¿no? Porque tengo cosas que se hicieron en el teatro, pero el teatro empieza... De hecho, tú actuaste en teatro, hiciste teatro, tienes unas obras de teatro también. Sí, pero te voy a decir, pero en un teatro, bueno, el teatro históricamente empieza cuando se prohíbe el sacrificio de los animales o de los seres humanos en el escenario. Pero la poesía de acción inicia cuando se hace el sacrificio. Entonces la diferencia entre una poesía de acción y el aspecto teatral, hoy está difícil ver la diferencia. Es Artaud, Artaud que leía Baudelaire, Baudelaire en Mi corazón puesto en nudo, no sé cómo se dice, mi corazón desnudado, nudo, decía que cuando entraba en un teatro veía únicamente las lámparas. Baudelaire decía, cuando entro en un teatro yo no veo ¿cómo se dice? El escenario, únicamente las lámparas. Imagínate, no veo el escenario, veo únicamente las lámparas. Y Artaud dice la misma cosa en el teatro y su doble, ¿no? Y inventa otro tipo de teatro. Yo, cuando la primera obra de teatro que vi era de Julien Beck, del Living Theater. No sé si se conoce hoy. Pero delante de mí, tenía 16 años, el actor que aveva bebido muchos litros de agua, estaba meando sobre el público. Me encantó. Me dice, qué teatro, que me gusta. Está meando sobre el público, no sobre el público, pero delante del público, ¿no? Porque respetaba el público, ¿no? Pero ha meado durante 2 minutos, ¿no? Importante, ¿eh? Entonces yo dije, pero era una revelación, qué fabuloso ese tipo de teatro. Era un teatro del sacrificio.
Entonces siempre me acerqué. En México, por ejemplo, cuando en 77 hice una ópera de teatro, una obra de teatro, ¿no? Y entonces todo mi grupo había elásticos, ¿no? Entonces distribuyen toda la sala, ¿no? Elásticos, pero grandes elásticos. Y cada espectador era ligado con un elástico, ¿no? Entonces, sobre la escena, una gente que tocaba el piano era torturada, ¿no? Era una cosa en favor de Salvador, ¿no? La guerrilla. Y entonces toda la gente del teatro se movía con los elásticos siguiendo el movimiento de la tortura, ¿no? Era otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces el teatro que hice, que hago a veces, ¿no? No es un teatro de repetición, era un teatro más de acción, bueno, que acompaña y que actúa de manera central el texto, ¿no? Entonces, entre el teatro que me gusta y el teatro que rechazo, ¿no? Pero el problema no, ¿cómo se dice? Las cosas están mezcladas, ¿no? Están mezcladas. Son mis maneras de... No me gusta, por ejemplo, hoy, el teatro la tecnología está demasiado para mí en el teatro. Entonces, un teatro, pero se puede mover la tecnología, exactamente, pero eso es otra cosa, ¿no? Que se hace. Pero, bueno, si se puede manejar de esta manera, me gusta. Siempre la idea del sacrificio de la palabra. Y entonces con Julien Beck, no sé si lo conoce, murió, hice su último recital con él en Beaubourg, en París. Y Julien Beck era una gente fabulosa, ¿no? En Nueva York distribuía jeringas, ¿no? Para que la gente se hace arponazos, ¿no? Pero limpios. Pero eso en 1965. No, es una cosa. Por ejemplo, también una manera de decir la poesía eran los last poets, que eran amigos míos, que hicieron una película que se llama Rayton, que inventaron el rap. Simón, inventaron el rap. Hoy la gente no conoce más Qué interesante. Que no conocen más los last poets. Y pasé toda mi vida a buscar Rayton, The Last Poet, la película que hicieron, que la CIA robó y destruyó. Y el año pasado, un amigo mío encontró la película. Y es una película tremenda, fabulosa. Y entonces, la historia de la poesía es una historia también de la censura. Por ejemplo, no se habla hoy de la poesía femenina. La poesía femenina no es una imitación de la poesía de los hombres. Hay una poesía diferente. Por ejemplo, hoy en Quebec, cuando se hace una junta de poesía, se calcula el número de mujeres, el número de hombres que hay, ¿no? Y entonces, nunca en mi vida calculé el nombre de mujeres, de homosexuales, etcétera, en una junta de poesía, ¿no? Únicamente la poesía que hoy se cuenta. Y no es una cosa que no concerne la poesía, es otra cosa. Porque la poesía justamente es superar, es llegar a un punto donde el masculino, el femenino existen de otro tipo de manera. Las brujas, por ejemplo, tienen una poesía maravillosa, ¿no? Pero clandestina. Hoy en Occidente no existe. Por ejemplo, María Sabina, los cantos, las maneras de actuar de María Sabina en la región en México, bueno, también con ustedes en Guatemala, ¿no? Con los mayas, toda la tradición, es una manera de hacer la poesía que los hombres no pueden hacer. Es otra cosa.
otras dos cosas. Pero hoy hay mujeres que imitan la poesía de los hombres y hombres que imitan la poesía de las mujeres. Pero hay una función social de la poesía que pienso, descubrí esta cosa en Cerdeña, pero sería una manera demasiado larga necesito más tiempo para hablar de todo eso, si necesitamos cortar un poco. Pero así es. Bueno, a mí me interesaría bastante, por ejemplo, conocer tu idea con esto que mencionaba Marí, de hacer como una exposición en Toulouse, en la Cava, sobre poesía. Entonces, sí me gustaría Sí, sí. Porque yo veo que tú tienes como mucha apertura a muchas maneras de la expresión poética, entonces tengo estas dudas. ¿Qué estás pensando de esta propuesta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que te gustaría ver ahí en la instalación? Van a abrir un taller para mí grande, ¿no? Como se dice, ¿cómo se dice? Un chantier, no, de arte provisorio, ¿no? Obras, se dice, Serge. Obras, sí. Merci. Y entonces yo pensé que si hay un lugar abierto, ¿no? Importante, yo podía juntar, pero no hoy, pero dentro de 6 meses, poemas de ustedes, ¿no? Bueno, para que la gente vea de una manera más consecuente, ¿no? Una poesía escrita, visual, ¿no? Porque ustedes participan también en toda la historia de la poesía conmigo, ¿no? Entonces sería un testimonio importante de un momento de la poesía internacional desde Guatemala, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, yo supongo que ustedes están escritos en un proceso poético, en un compromiso fuerte, ¿no? Es por eso que, como me dijo Marie, es importante. Pero bueno, es otra cosa. Pero sí, si regreso a México el año próximo para la publicación la traducción de mi libro, yo pienso visitarlos, ¿no? En Guatemala. Yeah. Sí, pero hace años que también ustedes en mi casa, todos, en mi casa en Francia, ¿no? Con Marie. Uy, qué miedo. ¿Quieres preguntarme algo tú, no? Yo quería saber cómo funciona o cómo es la programación de la cave de la poesía. La cave de la poesía. Oui. El lugar que hicimos, pero hoy es un poco diferente, ¿no? Hicimos este lugar en 68. Y después los primeros poemas que dijimos eran poemas para la Comuna de París, que era el 68, ¿no? 70, para la Comuna de París. Hoy es otro cumpleaños, otro aniversario de la Comuna. Pero la Cave de la Poesía es un lugar a donde durante 40 años junté gente el lunes, ¿no? Con la universidad, con estudiantes, pero también con gente de otros lugares, y invité a amigos, ¿no? Pero hoy no funciona de esta manera. Hoy, bueno, se hace, ¿cómo se dice? También con la pandemia era un problema, ¿no? Pero juntamos, es el lugar a donde se junta pienso, en Francia, más gente alrededor de la poesía tradicional y contemporánea en el mismo tiempo. Es una manera de vivir. Pero otros lugares se abren. El otro día, por ejemplo, hice la proclamación del Premio Internacional Atemporal de Poesía Clandestina, porque pienso que no la mayor parte, pero muchos poetas, mujeres o hombres, ¿no? Y están desconocidos totalmente. Y hoy en Francia, toda la poesía del siglo XX desaparece.
en la memoria de los estudiantes y de la gente. La gente no conoce más la poesía. Entonces, la semana pasada distribuí 20 premios de poesía clandestina a gente importante que conocí y que la gente del gran público no conoce. Incluso los editores, las editoriales no conocen. Entonces, me dedico a esta cosa. Y entonces, si ustedes con Marie conocen, pero son premios únicamente para muertos, no para gente viva, porque los muertos son más vivos a veces que los vivos. Entonces se debe buscar gente que conoce. Por ejemplo, regalé el premio la semana pasada a Pascuario, el amigo de Roberto Bolaño, que conocí en México, que murió hace algunos años, era totalmente drogado, pero tenía una manera de ver el mundo con las palabras fabuloso. Entonces, es una manera de decir a la gente, hay que leer también, no la gente que no existe en las antologías, ¿no? Hay que leer también esos desconocidos. Entonces, sería bien que usted participe en este premio el año próximo. Y también, Marie. Me llamó mucho la atención lo que mencionas, Sergio, y es el tema de que las editoriales, por ejemplo, grandes, ya no se ocupan de la poesía, digamos, una poesía que tenga algún tipo de riesgo, ¿sí? Sino que más bien publican como una poesía que es, o está muy metida dentro ya del canon, de lo que ya sería el canon de la poesía, o más bien una poesía influenciada por las redes sociales o por una forma intimista y bastante mediocre de escritura, ¿no? Representativa de algún grupo o lo que sea. Creo que el armar un premio de ese tipo o un premio a los invisibles, ¿no? A lo que sería Sí, exacto. Un premio que sería muy lindo, que de alguna forma hasta el trofeo fuera invisible, ¿no? que el trofeo es invisible, totalmente. Un premio Yo para aplasté 50 kilos de jitomates el otro día y corté 50 vidrios con un martelo. Un martelo. Y ese tipo de riesgo, que es lo que al fin y al cabo mantiene hacia adelante la poesía, yo creo que la poesía solo puede ir en dos vías, o hacia adelante o hacia atrás. Difícilmente puede estar en el presente. Yo creo que el presente lo tenemos cada día más por delante, ¿verdad? El presente, el pasado va a ser nuestro futuro de alguna manera. El futuro exactamente. Ya fue, ¿no? El futuro ya pasó. El problema hoy es difícil, la onda de la poesía es difícil. En Francia es difícil la poesía, porque la gente no lee más las poesías. Yo pienso que en América Latina es el ojo de la poesía, es un ojo central de la poesía. Estados Unidos no, es América Latina. La tradición latinoamericana es una cosa maravillosa de la poesía. Pienso que se ha transmitido la poesía, se ha transmitido, la poesía se ha compartido hasta ustedes, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, la poesía del siglo XX desapareció en la memoria. Hay únicamente poca gente que habla de Artaud, profesor. Los peores son los profesores. Tú me hablabas hace un momento de Arthur Cravant. Conozco gente que no conocía a Arthur Cravant, por ejemplo, y que enseña la poesía, etcétera, etcétera. Es una Loy, cosa... ¿no? O Mina Loy, ¿verdad? Mina Loy, la pareja de Arthur Cravant, ¿no? Sí. Mina Loy, impresionante, digamos, con lo que mencionabas de la poesía mujeres, ¿no? Mina Loy explora toda la vanguardia. Sí, por ejemplo, es muy importante, no había pensado, y puedes proponerla para el próximo premio clandestino atemporal de poesía. A mí, Mina Loy yo la propondría, a Mina Loy, claro. Sí, en primer lugar, es la única dadaísta mujer, ¿no? Es la única vanguardista, así como... Quedamos en contacto, Javier. Sí, Mina Loy, claro. También nosotros. Bueno. Mira. Sí.
Serge, si tu veux peut-être, parce qu'en fait, on pourrait passer, tu vois, je trouve que c'est vraiment super que tu aies accepté cette invitation aujourd'hui, parce que j'ai vraiment pressenti qu'avec ces poètes que j'ai rencontrés, tu avais beaucoup de choses en commun, il y a beaucoup de choses qui peuvent se construire, et je suis ravie voilà, vraiment de cette présentation d'aujourd'hui, quoi. Je suis vraiment le cœur bien rempli d'émotion de vous voir là ensemble, de voir que des contacts vont se faire. Et donc, je voulais te remercier d'avoir vraiment accepté ce temps. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps là pour... Sí, no, sí, oui. estoy. Bon, ben, écoute, Gracias. tant mieux, Gracias a ustedes. Bon. Pero qué malo que no podemos compartir unas tequilas, unos tacos de cabeza. Un rom Y con guatemalteco. unas tecates y un ron guatemalteca. Bon, Serge, je te remercie, te saludamos, te agradezco todo este tiempo y bueno, espero que te vaya bien todo y pronto nos vemos, tal vez. Yo te llevaré... Pronto nos vemos y un beso a todos. Okay. Saludo a toda la poesía de Guatemala, a los volcanes. Sí. Que les vaya bien, Sí. que les vaya bien.